Bien, vamos a empezar este segundo módulo. Bienvenidos a esta parte del curso que son las bases teóricas y modelos de intervención. Y en este módulo lo que vamos a hacer es profundizar en los principios que sustentan los primeros auxilios psicológicos y en los modelos que guían su aplicación. Porque, aunque los PAPs son prácticos en su esencia, es fundamental entender qué los respalda desde una perspectiva psicológica, neurobiológica y práctica. Para empezar, reflexionemos un poco. ¿Qué ocurre en la mente y el cuerpo de una persona cuando enfrenta una crisis? ¿O cómo influye el estrés en nuestras emociones, en nuestros pensamientos y comportamientos? Estas preguntas son clave porque conocer sus respuestas nos permite al final intervenir de una manera más efectiva y sobre todo más humana. En este módulo primero exploraremos los fundamentos psicológicos que explican cómo las personas responden a eventos traumáticos y vamos a ver también teorías sobre afrontamiento, sobre regulación emocional y otros conceptos que nos ayudan a entender por qué reaccionamos de ciertas maneras ante el estrés. Esta base no solo hará que tu intervención sea más precisa, sino que también fortalece tu capacidad para conectar con las personas que necesitan apoyo. Después nos adentraremos en las bases neurobiológicas del estrés y hablaremos de cómo nuestro cuerpo responde ante una crisis, desde la activación del sistema nervioso hasta los efectos del estrés en el cerebro. Un conocimiento que no solo es fascinante, sino que también es práctico, porque entender cómo funcionan tales procesos nos permite aplicar técnicas que ayudan a restaurar el equilibrio emocional y físico de las personas afectadas. Y por último, introduciremos algunos de los modelos de intervención más importantes en este campo. Unos modelos que sirven como guías para estructurar las intervenciones, asegurando que sean efectivas y adaptadas a las necesidades de cada situación. Aquí nos enfocaremos en principios como garantizar la seguridad, promover la calma, facilitar la conexión social y empoderar a las personas. Elementos esenciales para fomentar una recuperación sostenible. Con esta introducción en mente, pasemos al siguiente punto, donde vamos a explorar las bases psicológicas que explican cómo las personas reaccionan ante el estrés y los eventos traumáticos. Bien, para comprender la efectividad de los PAPs es esencial conocer los fundamentos psicológicos que los sustentan. Y estos se centran en cómo las personas procesan el estrés y el trauma y en cómo lo que pensamos y sentimos está profundamente conectado. Durante una crisis, nuestras emociones pueden intensificar nuestros pensamientos y viceversa. Así que conocer la dinámica permite diseñar intervenciones que no solo alivien el malestar, sino que también ayuden a las personas a encontrar una estabilidad emocional. Los PAPs, además, tienen un enfoque práctico y empático. Y esto significa validar las emociones de quienes están atravesando una crisis, pero también ofrecerles herramientas concretas para recuperar el control sobre sus vidas. No se trata únicamente de estar ahí, ¿vale?, sino de proporcionar un apoyo que marque la diferencia tanto en el momento como en el camino hacia la recuperación. Cuando enfrentamos una crisis, nuestras respuestas emocionales y cognitivas pueden ser impredecibles. Y aquí es donde las teorías psicológicas nos dan un marco para entender lo que sucede e intervenir de manera más efectiva. Por ejemplo, según la teoría del afrontamiento de Lazarus y Folkman, las personas alternan entre dos tipos de estrategias. Unas centradas en el problema, que buscan resolver directamente la causa de la crisis, y otras centradas en la emoción, que se enfocan en manejar lo que sentimos frente a la situación. Ambas son válidas, son necesarias, porque al final piensa en alguien que acaba de perder su empleo. O sea, por un lado buscará soluciones prácticas como actualizar su currículum o buscar nuevas formas o oportunidades de trabajo, pero también tendrá que lidiar con emociones como la frustración, como el miedo, Entonces los PAS ahí ayudan a movilizar esos recursos internos y externos que tratan de encontrar ese equilibrio. Otra teoría clave es la del apego de Bowlby, que en este caso, es una idea que nos recuerda que en momentos de crisis las personas buscan conexiones seguras que les brinden estabilidad y apoyo. Y es por eso que los PAPs no solo validan las emociones, sino que también fomentan la conexión con redes de apoyo como familiares, amigos, comunidades. Y este entorno de empatía y seguridad es fundamental para la estabilización emocional. Por último, el modelo de emociones básicas de Ekman, que nos dice que sentimientos como el miedo, la tristeza, la ira son universales. Ese año, Ekman publicó su investigación sobre las emociones universales, donde identificó 6 emociones básicas, que eran la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa y el asco.
Y más adelante Ekman también amplió su modelo incorporando emociones adicionales como el desprecio, el orgullo y la vergüenza, aunque las 6 emociones originales siguen siendo el núcleo de su teoría. Posteriormente, Bowlby también amplió y consolidó su teoría en su trilogía de libros. El hecho de reconocer estas emociones ayuda a los intervinientes a ajustar su forma de comunicar y validar a las personas que enfrentan una crisis, asegurando al final que la intervención sea tanto efectiva como significativa. Cuando enfrentamos una crisis, el cuerpo entra en un modo de lucha o huida. Y esto no es algo que podamos controlar, al final es una respuesta natural del organismo para protegernos del peligro. Entonces el sistema nervioso lo que activa ahí es el eje hipotalámico hipofisario adrenal, que es un sistema complejo que conecta pues el cerebro con las glándulas suprarrenales a través del hipotálamo y la hipófisis, o glándula pituitaria, y esto lo que genera, ¿no?, es la liberación de cortisol, que es la conocida como popularmente hormona del estrés. Por cierto, en este curso nos referimos al cortisol como la hormona del estrés, ¿vale?, que tiene como objetivo facilitar ahí esa comprensión inicial de su papel dentro del eje hipotalámico hipofisario adrenal, porque esta denominación permite conectar rápidamente este concepto con situaciones cotidianas de tensión o amenaza, ¿no?, brindando al final un marco accesible para introducir su función. Pero sabemos que el cortisol es multifacético, que regula procesos más amplios, o sea que esto sí es una definición simplificada, pero es útil para establecer una base. Ahora, aunque esta respuesta es útil a corto plazo, si se prolonga puede tener efectos negativos como el insomnio, la irritabilidad, la dificultad para concentrarse. Aquí es donde los PAPs juegan un papel crucial porque buscan interrumpir esta sobrecarga del sistema de estrés, promoviendo la calma y ayudando a las personas a regular sus emociones, ¿no? Por ejemplo, algo tan sencillo como un ejercicio de respiración o una conversación empática lo que puede es activar el sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de contrarrestar el estrés y restaurar el equilibrio en el cuerpo. A nivel cerebral, varias áreas, entre otras, participan en estas respuestas. La amígdala, que actúa como una alarma que detecta amenazas y genera emociones intensas como el miedo. La corteza prefrontal, que nos ayuda a tomar decisiones y regular nuestras emociones, puede desconectarse cuando el estrés es muy alto. El hipocampo, encargado de procesar recuerdos, puede intensificar el estrés si crea asociaciones negativas con el evento traumático. Entender cómo dichas áreas funcionan nos ayuda a aplicar estrategias más efectivas en los PAPs. Por ejemplo, al reducir la activación de la amígdala con técnicas de relajación, las personas pueden recuperar la claridad mental que necesitan para tomar decisiones o manejar sus emociones. Y además, al abordar estas respuestas de manera inmediata, los PAPs no solamente estabilizan a las personas en el momento, sino que también previenen problemas a largo plazo, como ese posible desarrollo de trastornos psicológicos o cronificación de síntomas como la hipervigilancia. Con esta comprensión de las bases psicológicas y neurobiológicas podemos ver cómo los PAPs, ¿no?, se convierten en una herramienta poderosa para responder de manera efectiva en situaciones de crisis. Así que ahora avancemos para explorar los modelos de intervención que estructuran su aplicación práctica. Cuando enfrentamos algo difícil o inesperado, ¿vale?, como un desastre o una crisis, nuestras emociones y reacciones físicas se desbordan. Esto es lo que llamamos estrés traumático, ¿vale?, que es una respuesta intensa que puede sentirse abrumadora, pero que también tiene un propósito, que al final es ayudarnos a sobrevivir. Claro, sin embargo, este fenómeno va más allá de las emociones y reacciones físicas inmediatas. O sea, el estrés traumático incluye cambios significativos en los sistemas cognitivos y conductuales, como pensamientos intrusivos, dificultades para concentrarse, esa hipervigilancia constante que reflejan ese impacto profundo del trauma en el cerebro y el cuerpo. Y además, la experiencia del estrés traumático no es uniforme y está influida por factores individuales como la historia previa de la persona, su resiliencia, el nivel de apoyo social que recibe. De hecho, en algunos casos esta respuesta puede resolverse de manera natural a medida que la persona procesa el evento, pero en otros puede evolucionar hacia trastornos más complejos como el trastorno de estrés postraumático que dijimos. Entonces, el entorno cultural y social en todo esto también juegan un papel clave, porque afecta a cómo se interpreta el evento traumático y qué recursos se ponen a disposición para manejarlo. Ahora, el problema no es el estrés en sí, ¿vale?, sino lo que pasa cuando se queda con nosotros por más tiempo del necesario.
Y aquí es donde los PAPs entran en acción, porque nos ayudan, bueno, pues a recuperar ese equilibrio emocional y a manejar sus reacciones, ¿no?, de forma un poquito más saludable. En este apartado hablaremos sobre qué es el estrés traumático, cómo afecta a nuestras mentes y cuerpos y qué herramientas podemos usar para regular nuestras emociones y superar, bueno, pues esos momentos de alta vulnerabilidad. El estrés traumático ocurre cuando enfrentamos situaciones que nuestro cerebro percibe como extremadamente amenazantes. O sea, es como si nuestro sistema de defensa se activara al máximo y luego no encontrara el botón de pausa. Las señales más comunes incluyen hipervigilancia, que es esa sensación de estar alerta todo el tiempo. Los flashbacks, que es revivir mentalmente el evento traumático una y otra vez. El insomnio, cuando el estrés no nos deja descansar ni de día ni de noche. Y luego las reacciones también emocionales, que son más intensas, ¿no? Como esas explosiones de ira, ese miedo que parece fuera de control. Y aunque estas respuestas tienen un propósito, que obviamente es prepararnos para enfrentar una amenaza, cuando se prolongan, terminan afectando nuestra calidad de vida. Esto imagina, por ejemplo, ¿no?, a alguien que ha vivido un desastre natural. Puede que esté constantemente alerta, esperando otro terremoto o inundación, incluso cuando está en un lugar seguro. Entonces ahí es donde los PAPs lo que pueden marcar es esa diferencia, ¿no?, ayudando a calmar esta respuesta, previniendo que el estrés evolucione hacia problemas más graves como el TEP. Un inciso aquí, o sea, no olvidemos que también es posible que aunque la experiencia haya sido traumática, ¿vale?, la persona haya logrado sobrevivir y adaptarse sin desarrollar consecuencias psicológicas significativas. El estrés traumático no solo afecta cómo nos sentimos, sino también cómo pensamos y actuamos. Y en cuanto a nuestra mente, puede generar problemas de concentración, pérdida de memoria, una percepción distorsionada de la realidad. Y todo esto ocurre porque el cortisol interfiere con el funcionamiento del hipocampo, ¿no?, que es la parte esa del cerebro que gestiona la memoria y las emociones. En cuanto al comportamiento, el estrés puede llevarnos entonces a la evitación, que es pues eso, el cómo alejarnos de situaciones o personas que nos recuerdan lo ocurrido. Entonces, una persona que ha sufrido un accidente automovilístico, lo que puede es evitar conducir o incluso rechazar cualquier invitación que implique viajar en coche, ¿no?, que esto pues oye, limite su vida social o laboral. Y luego la impulsividad, que son esas reacciones exageradas, ¿no?, ante situaciones menores. O sea, alguien que ha experimentado un asalto lo que puede reaccionar de manera exagerada y agresiva si alguien se acerca repentinamente por detrás, incluso si la intención de esa persona no es amenazante. O sea, al final estas respuestas, aunque intentan protegernos, a menudo terminan perpetuando el estrés. Es que los PAPs, ¿no?, al abordar tanto lo emocional como lo práctico, buscan, de hecho, romper ese ciclo. Por ejemplo, ayudar a una persona a priorizar tareas simples o validar lo que siente puede ser un primer paso hacia la recuperación. Las emociones tienen un papel protagonista cuando atravesamos una crisis. De hecho, son como un mapa interno, ¿no?, que nos ayuda a entender lo que está pasando y cómo debemos reaccionar. Pero si no las manejamos bien, pueden convertirse en obstáculos. Una emoción central en estas situaciones es el miedo, que actúa como nuestra alarma natural. Nos prepara para reaccionar rápido ante una amenaza, acelerando por nuestro corazón, ¿no?, y enfocando nuestra atención. Pero cuando el miedo se descontrola, puede paralizarnos. En los PAPs se usan técnicas como ejercicios de respiración para ayudar a las personas, bueno, pues a manejar ese miedo, ¿no?, permitiéndoles recuperar el control y actuar de una manera un poquito más clara. Por otra parte, se presenta la tristeza, que aparece en momentos de pérdida y cambio y también, ¿no?, es central en eventos de crisis. Aunque a veces puede parecer abrumadora, también nos invita a reflexionar y buscar apoyo. O sea que al final es una emoción que conecta, ¿no?, que nos lleva a acercarnos a otros. Entonces en los PAPs no se trata de eliminar la tristeza, sino de validarla, de escuchar a una persona que está triste, de ayudarle a reinterpretar esa experiencia, ¿no? Eso es algo poderoso, ¿no?, y que ayuda a seguir adelante. Además encontramos también el enojo, que aunque tiene mala fama, ¿vale?, puede ser una fuerza poderosa para el cambio, porque nos impulsa, bueno, pues a actuar cuando algo nos parece injusto o incorrecto. Y aquí de nuevo los PAPs no intentan suprimir el enojo, sino canalizarlo, ¿vale?, ayudar a las personas a expresarlo de una manera constructiva, transformándolo en energía para solucionar problemas o conseguir justicia. Otra cosa, la empatía, ¿no? En este contexto podemos destacarla, ¿no?, que es esa capacidad de entender lo que sienten los demás.
Esta puede ser el motor que una a una comunidad. De hecho, si bien no es una emoción como tal, sí tiene un impacto relevante en las crisis, ¿no? O sea, porque al final, esto teniendo en cuenta que quienes brindan apoyo también necesitan cuidar su propia salud emocional. Y en este sentido, los PAPs lo que promueven es ese cierto equilibrio, ¿no? En fomentar la empatía sin descuidar el autocuidado, porque esto asegura que quienes ayudan puedan seguir haciéndolo sin agotarse emocionalmente. La regulación emocional es la capacidad de manejar nuestras emociones para que no nos dominen. Entonces, en una crisis esto es fundamental porque el estrés, ¿no?, puede amplificar emociones como esa ansiedad o la desesperanza. Y de hecho, vamos a ponernos, ¿no?, en la piel del caso de un líder comunitario que durante una evacuación por inundación, ¿vale?, se siente abrumado por esa responsabilidad de mantener la calma del grupo. O sea, aunque internamente experimenta ansiedad y temor, lo que decide es enfocarse, pongamos, en tareas concretas, ¿no?, como organizar la salida, distribuir los suministros, ¿no?, y utiliza ahí esa capacidad de regulación emocional para priorizar la acción sobre el caos interno. O sea, al final este manejo de las emociones permite, ¿no?, actuar con eficacia y transmitir seguridad a los demás, mitigando al final ese estrés colectivo. Los PAPs incluyen herramientas prácticas para fomentar la regulación emocional y algunas de las más comunes van a ser la respiración controlada, que es útil para reducir la activación del cuerpo, la distracción cognitiva, que sirve para redirigir la atención a algo positivo o neutral, la validación emocional, reconociendo y aceptando lo que se siente sin juzgarlo. Y luego la orientación práctica, que es importante para ayudar a las personas, bueno, pues a enfocarse en pasos concretos y alcanzables. Por ejemplo, en un refugio, después de un desastre, ¿vale?, enseñar a alguien a usar estas técnicas puede marcar esa diferencia, ¿no?, entre sentirse desbordado o comenzar a recuperar cierta sensación de control. Ahora, que aunque estas herramientas de los PAPs son útiles en muchas situaciones, hay contextos donde su efectividad puede ser limitada o incluso contraproducente, ¿vale? En cuanto a la respiración controlada, por ejemplo, no es útil en personas que están experimentando una hiperventilación severa o síntomas intensos de pánico, ¿vale? Porque eso, bueno, intentar controlar la respiración lo que puede aumentar es esa sensación de pérdida de control. Y también puede ser menos efectiva en contextos de trauma físico, ¿no?, donde las lesiones o el dolor dificultan la respiración profunda. La distracción cognitiva, ¿vale?, en situaciones donde la persona necesita procesar activamente el evento traumático, puede retrasar la aceptación emocional o perpetuar la evitación, ¿vale? Y eso dificulta al final el manejo del estrés a largo plazo. Y en cuanto a la validación emocional, puede no ser efectiva si la persona está en un estado de confusión o disociación, ya que puede no estar plenamente consciente de lo que siente o es incapaz de articularlo. Y también puede no ser suficiente en personas que necesitan una acción inmediata, ¿vale?, como un plan concreto en lugar de un reconocimiento emocional. En lo que refiere a la orientación práctica, no es útil si la persona está completamente abrumada o en estado de shock, ¿vale?, porque en esos momentos puede no tener la capacidad de enfocarse en pasos concretos. Y también puede ser inadecuada si las circunstancias externas hacen que las soluciones prácticas no sean viables, como en contextos de desastres donde los recursos básicos son inaccesibles. Una vez explorado cómo el estrés traumático y la regulación emocional interactúan, podemos comprender mejor el papel esencial de los PAPs en estas situaciones. Ahora bien, ¿cómo se aplican estos principios en modelos de intervención diseñados para distintos contextos? Cuando nos enfrentamos a una crisis, lo primero que necesitamos es un plan. No basta con buenas intenciones, sino que se requiere una estructura clara que guíe nuestras acciones para que éstas sean efectivas y ordenadas. Entonces aquí es donde entran los modelos de intervención en crisis, que están diseñados para priorizar lo urgente y ayudar a las personas a estabilizarse emocionalmente. Estos modelos no solo abordan el impacto inmediato de la crisis, ¿vale?, sino que también preparan el terreno para una recuperación más sostenible. Así que para que esto funcione nos enfocaremos en 4 pasos claves, que es proteger, calmar, conectar y empoderar. Cada uno tiene un propósito específico y responde a necesidades que surgen en momentos de alta vulnerabilidad. El primer paso y el más urgente es proteger, ¿vale? O sea, imagina que una persona, bueno, pues está en medio de una tormenta, literal o figurativamente, ¿vale? Entonces, antes de cualquier otra cosa, lo más importante es llevarla a un lugar seguro. O sea, proteger significa garantizar la seguridad física y crear un entorno emocional donde las personas puedan empezar a estabilizarse.
Y esto podría ser encontrar un refugio, por ejemplo, tras un desastre natural, o asegurar que no haya más amenazas inmediatas, o incluso brindar una sensación de calma y control a través de una comunicación clara. Por ejemplo, en un refugio tras un terremoto, ¿vale? Los intervinientes pueden asegurarse de que las personas tengan acceso a áreas protegidas, a alimentos, atención médica. Pero esto no es solo físico, sino que también se trata de confianza. Una voz tranquila, una explicación clara sobre lo que sigue, ¿no? O simplemente estar presente con empatía puede marcar esa distinción. La idea es que tanto el cuerpo como la mente, ¿no?, sientan que están resguardados. Y con esto no solo estamos protegiendo a las personas del peligro inmediato, sino también sentando, ¿no?, las bases para que puedan empezar a recuperarse. En el momento en que la seguridad está garantizada, el siguiente paso es estabilizar las emociones, porque incluso en un entorno seguro la mente sigue procesando todo lo que ha ocurrido. Entonces, vamos a ver el siguiente punto, que es la calma. Cuando la seguridad está garantizada, el siguiente paso es ayudar a las personas a calmarse. O sea, piénsalo de esta manera, al final, aunque el entorno sea seguro, las emociones pueden seguir siendo un torbellino, ¿no? La ansiedad, la confusión, la desesperanza, entonces todo eso sigue ahí. Por eso el objetivo en este paso es estabilizar, ¿no?, como esas emociones para que las personas puedan recuperar la claridad y empezar a tomar decisiones. Entonces, en momentos de crisis, el cuerpo y la mente están en modo alerta máxima y esto significa que las personas pueden experimentar síntomas como esa respiración acelerada, ese ritmo cardíaco elevado, esa dificultad para pensar con claridad. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos técnicas que reduzcan esa activación emocional y fisiológica. Mismamente, una de las herramientas más efectivas es la respiración diafragmática, ¿vale? Es una técnica que, pues ayuda a disminuir ese ritmo cardíaco y relajar el cuerpo. Entonces, guiar a alguien para que respire lenta y profundamente puede ser increíblemente poderoso. Y otra estrategia es la validación emocional, que significa, pues escuchar, aceptar, reconocer lo que la persona está sintiendo sin juzgarla. Y a veces solo saber que alguien entiende lo que estás pasando es suficiente para reducir esa intensidad de las emociones. Y también está la orientación práctica, que consiste un poco en ayudar a priorizar tareas inmediatas y manejables, ¿no? Por ejemplo, un interviniente podría decir, vale, vamos a respirar juntos por un momento y luego pensemos en una cosa que puedas hacer ahora mismo. ¿Qué te parece contactar a alguien de tu familia para decirle que estás bien? O sea, este pequeño paso puede devolverles una sensación de control sobre lo que le parece incontrolable. Ahora, calmar no significa hacer que las emociones desaparezcan, sino ayudar a las personas a manejarlas para que puedan avanzar. Y lo mejor es que al estabilizarse estarán más abiertas y preparadas para el siguiente paso, que es conectar con redes de apoyo. Ahora que las emociones están más gestionadas, es momento de hablar sobre la importancia de las conexiones humanas, es decir, de conectar con un otro. Porque en las crisis no solo necesitamos estar seguros y tranquilos, sino que también necesitamos sentirnos acompañados. Cuando las personas se enfrentan a una crisis, ¿vale?, el sentirse acompañadas puede marcar esa distinción entre hundirse o salir adelante. Y este tercer paso del modelo, ¿no?, que es el conectar, se enfoca en construir o reforzar las redes de apoyo que son esenciales para la recuperación a largo plazo. ¿Pero por qué son tan importantes las conexiones? Pues porque las crisis, además de generar estrés, pueden hacernos sentir aislados, ¿no? Y esa sensación de estar solo con todo es una carga emocional que aumenta la vulnerabilidad. Entonces aquí es donde entran las redes de apoyo, ¿no? Esos familiares, los amigos, los vecinos o incluso servicios profesionales, ¿no? Y esas conexiones no solo ofrecen contención emocional, sino que también ofrecen recursos prácticos para superar la situación. Un ejemplo sencillito. Imagina que una persona está lidiando con la pérdida de su hogar tras un desastre natural. Es ayudarla a reconectar con su familia o encontrar un grupo de apoyo en el refugio no solo le va a dar compañía, es que también le va a dar un lugar donde compartir esas emociones y obtener una orientación sobre los pasos a seguir. Y además no siempre se trata de redes preexistentes, porque a veces el papel del interviniente es ayudar, en este caso las personas, a construir nuevas conexiones como con servicios comunitarios o profesionales. Por ejemplo, un interviniente puede proporcionar información clara sobre dónde encontrar ayuda psicológica o servicios médicos, y esto no solo les ayuda a sentirse menos solos, ¿no?, sino que también ofrece un camino concreto hacia la recuperación.
El mensaje aquí es claro, nadie debería enfrentar una crisis en soledad y como intervinientes, ¿vale? Nuestro objetivo es facilitar esas conexiones que fortalecen pues, la resiliencia y disminuyen el aislamiento. Con las personas seguras, más tranquilas y conectadas con un sistema de apoyo pasamos al paso final del modelo, que sería empoderar. La fase de empoderar es un momento clave en cualquier intervención porque no se trata solo de ayudar a transitar la crisis, sino de fortalecer, ¿no? Para que se pueda afrontar futuros desafíos con mayor confianza y autonomía. Empoderar significa ayudar a las personas a recuperar el control sobre sus vidas. En medio de una crisis es común que sientan que han perdido el rumbo, que las decisiones están fuera de sus manos. Y entonces aquí el papel del interviniente es recordarles que todavía tienen recursos internos y externos que pueden aprovechar. Pero ahora, ¿cómo logramos esto? Bueno, pues un enfoque útil es guiar a las personas, ¿vale? Para que identifiquen metas pequeñas y alcanzables. Por ejemplo, reorganizar su espacio inmediato o establecer un plan para el día siguiente. O sea, son logros que aunque parezcan mínimos tienen un impacto poderoso en su autoeficacia, ¿no? Que es esa creencia de que pueden superar los desafíos. Otra estrategia es destacar los recursos que ya tienen, porque tal vez cuenten con el apoyo de un amigo o tengan habilidades prácticas que puedan usar en estos momentos. Entonces, reconocer esas fortalezas no solo les ayuda a avanzar, sino que también les devuelve un sentido de control sobre la situación. El empoderamiento también incluye celebrar los logros, por pequeños que sean. O sea, hay que reconocer cada paso, ¿no? que dan y eso les permite ver ese progreso y mantener viva la esperanza. Entonces ahí podríamos decir, oye, es increíble cómo te organizaste para manejar esta parte del problema, ¿no? ¿Qué te parece si ahora nos enfocamos en el siguiente paso? En fin, empoderar no es solo brindar herramientas, es devolverle a las personas la confianza en sí mismas. Porque al final del día la resiliencia no es solo sobrevivir, sino reconstruir con fuerza renovada. Con esto hemos recorrido los 4 pasos del modelo de intervención que hemos dicho que eran proteger, calmar, conectar y empoderar. Y cada uno de estos elementos al final está diseñado para, bueno, pues apoyar a las personas en ese camino hacia la recuperación, ¿no? Proporcionando, pues oye, no solamente ese alivio inmediato, sino también las bases para un bienestar sostenible. Así que ahora entremos en otro aspecto crucial para el manejo de las crisis, que es la resiliencia. Cuando enfrentamos adversidades, una de las capacidades más importantes que podemos desarrollar es la resiliencia. Y además es un concepto que va más allá de simplemente resistir, ¿no? O sea, se trata al final de adaptarnos a las dificultades y en muchos casos salir fortalecidos de ellas. Y esto es esa habilidad de recuperar el equilibrio, ¿no? Incluso después de haber enfrentado desafíos significativos. En el contexto de los PAPs, la resiliencia juega un papel fundamental. No solo vamos a buscar estabilizar a las personas en el momento de la crisis, sino también ayudarlas, ¿no? a construir herramientas internas y externas que les permitan enfrentar futuros retos con mayor confianza y seguridad. Porque la resiliencia no es algo estático, sino un proceso dinámico que evoluciona y puede fortalecerse con el tiempo. Ahora profundicemos en lo que hace posible la resiliencia. ¿Qué elementos la favorecen a nivel personal, comunitario y organizacional? Y más importante, ¿cómo podemos integrarlos en las intervenciones para maximizar su impacto? Cuando hablamos de resiliencia no nos referimos simplemente a la capacidad de soportar, ¿vale?, un golpe o sobrevivir a una experiencia difícil. Resiliencia es mucho más que eso, es esa capacidad, ¿no?, esa habilidad de adaptarse, de reorganizarse frente a la adversidad y en muchos casos de encontrar nuevas fuerzas para seguir adelante. Entonces, en contextos de crisis, la resiliencia se convierte en un pilar fundamental, porque, por ejemplo, imagina una comunidad afectada por un desastre natural. O sea, a pesar de la pérdida, sus miembros, oye, logran unirse, ¿no?, apoyarse mutuamente y encontrar soluciones prácticas para reconstruir su entorno. O sea, ese tipo de respuesta no solo beneficia a los directamente afectados, sino que también genera ese sentido compartido de esperanza y empoderamiento. A nivel personal, la resiliencia también, bueno, pues ayuda a gestionar, ¿no?, emociones intensas, ¿no?, a encontrar foco en soluciones y al final a redescubrir un propósito incluso después de una experiencia traumática. De hecho, en el plano comunitario fomenta la cohesión social y facilita esa organización de recursos, ¿no?, haciendo que, bueno, pues la recuperación sea más rápida y efectiva.
Entonces la resiliencia no es solo un resultado deseado, es un componente clave del proceso de intervención en crisis. Los PAFs, al estabilizar a las personas y fomentar ese sentido de control, contribuyen directamente a activar este proceso de recuperación y fortalecimiento. Pero, ¿qué factores hacen que la resiliencia sea posible? ¿O cómo interactúan las capacidades individuales, las redes comunitarias y las estructuras organizacionales para construir esta capacidad? Pues en el siguiente apartado te lo cuento. La resiliencia hemos dicho que no surge de la nada, o sea, es el resultado, ¿no?, de esa interacción compleja entre factores individuales, comunitarios y organizacionales que juntos crean una base sólida para superar adversidades. Entonces, al entender cómo funcionan estos elementos, lo que podemos es diseñar intervenciones mucho más efectivas y ajustadas a cada contexto. Vamos a comenzar con los factores individuales, porque aquí vamos a encontrarnos aspectos como la autoeficacia, el optimismo y la capacidad de regulación emocional. Y es que una persona que cree en su habilidad, ¿vale?, para manejar los desafíos, es decir, que tiene una alta autoeficacia, tiende a enfrentar la adversidad con mayor confianza. Y además el optimismo también actúa como un motor que impulsa a ver oportunidades incluso en situaciones difíciles. Y no podemos olvidar la regulación emocional, que nos permite manejar las emociones intensas de una manera más adaptativa. En el plano comunitario, las redes de apoyo y la cohesión social también son claves. En comunidades con lazos fuertes, como en algunas zonas rurales, la solidaridad entre vecinos puede compensar esa falta de recursos externos. Y por otro lado, en entornos urbanos, ¿no?, las organizaciones locales lo que pueden es actuar como catalizadores de apoyo y conectar a las personas con servicios esenciales y ofrecerles ese sentido de pertenencia en un momento de incertidumbre. Finalmente están los factores organizacionales. Las instituciones, que ya sean lugares de trabajo, escuelas o servicios de emergencia, ¿vale?, también desempeñan un papel crucial. Protocolos claros, capacitación en manejo de crisis, espacios para la expresión emocional, son prácticas que fortalecen tanto a individuos como a grupos. Por ejemplo, en un entorno laboral que fomente la comunicación abierta y el apoyo mutuo, los empleados estarán mejor preparados para enfrentar eventos adversos sin que estos impacten gravemente su bienestar. Como vemos, la resiliencia no depende de un solo factor, es el resultado de una interacción dinámica entre capacidades personales, relaciones sociales, estructuras organizacionales. Entonces, en el siguiente apartado lo que vamos a profundizar es en cómo esta resiliencia se construye como un proceso dinámico que evoluciona con el tiempo y las experiencias. Ya lo hemos resaltado, la resiliencia no es algo estático, ni tampoco un rasgo que algunas personas tienen y otras no. Es un proceso dinámico, algo que evoluciona con el tiempo y se adapta al contexto. Y lo interesante es que esta capacidad no solo depende de quiénes somos, ¿no?, sino también de las circunstancias que enfrentamos y los recursos que tenemos a nuestra disposición. Imaginemos a una persona enfrentando una crisis prolongada, ¿vale?, como un desastre natural, que lleva meses, ¿no?, en resolverse. Puede que al principio sí que muestre esa gran capacidad de adaptación, pero a medida, que la situación se prolonga y los recursos disminuyen, la resiliencia pueda fluctuar, ¿no? Y esto al final nos recuerda que la resiliencia no es un estado permanente, sino una habilidad que necesita ser apoyada y fortalecida continuamente. Y ojo que esta fluctuación no la hace menos legítima, de hecho al contrario, ¿no?, refleja un poco esa naturaleza dinámica de la resiliencia que se adapta a las circunstancias cambiantes y muestra la capacidad humana de resistir, aunque no siempre de manera constante, ¿no? Este proceso al final es prueba de que incluso la resiliencia más sólida puede necesitar esfuerzo y refuerzo en momentos de mayor desafío. Una de las características más fascinantes del proceso es el crecimiento postraumático, es decir, la capacidad de las personas para aprender y desarrollarse a partir de experiencias difíciles. Por ejemplo, alguien que ha sobrevivido a una situación crítica puede descubrir como nuevas habilidades, fortalecer sus relaciones y reevaluar, ¿no?, sus prioridades personales. Este crecimiento no significa que la adversidad no haya tenido un costo, ¿vale? O sea, no romanticemos el trauma, pero demuestra que de los momentos difíciles surgen oportunidades significativas. Entonces los PAFs son fundamentales aquí no solo estabilizando a las personas en el momento de la crisis, sino también
proporcionándoles herramientas para mantener su recuperación a largo plazo. Estas intervenciones permiten que la resiliencia evolucione, ayudando a las personas a encontrar un nuevo equilibrio emocional y funcional. Ahora bien, no todas las personas enfrentan las mismas condiciones, ¿vale? Las poblaciones vulnerables, como niños, adultos mayores, comunidades migrantes, enfrentan desafíos adicionales que requieren, ¿no?, de enfoques específicos. Entonces, en el próximo apartado vamos a ver cómo fortalecer la resiliencia en estos grupos y garantizar que nadie quede atrás en el proceso de recuperación. Cuando hablamos de resiliencia, no podemos olvidar que algunas personas y comunidades se enfrentan desafíos únicos, ¿vale?, que complican su capacidad de recuperación. Grupos como niños, adultos mayores, migrantes, comunidades en situaciones de pobreza, ¿no?, tienen menos acceso a recursos materiales y sociales. Eso es lo que los hace especialmente vulnerables en contextos de crisis. Entonces, ¿cómo fortalecemos la resiliencia en estos grupos? O sea, la clave está en adaptar nuestras intervenciones a sus necesidades específicas. Por ejemplo, con los niños, trabajemos en figuras de referencia como padres o docentes, creemos entornos seguros y predecibles que les den ese sentido de estabilidad. Algo tan simple como mantener una rutina diaria o fomentar la expresión a través del juego, ¿no?, es algo que puede ser poderoso para ayudarles a procesar lo ocurrido. En el caso de las personas mayores, el enfoque debe incluir su participación activa en la comunidad. Entonces, garantizar que tengan un acceso a servicios de salud y fomentar actividades que los hagan sentirse útiles puede marcar esa gran diferencia. Por ejemplo, incluirlos en iniciativas de apoyo mutuo no solo les da un propósito, sino que también refuerza esa sensación de pertenencia. Y con comunidades migrantes el enfoque cambia, porque aquí es crucial centrarse en la integración social y el acceso a redes de apoyo. Programas de mentoría que conecten a los recién llegados con miembros establecidos de la comunidad pueden facilitar esa adaptación y fortalecer los vínculos sociales. Por último, en contextos de pobreza extrema, combinemos la intervención psicológica con la provisión de recursos básicos, ¿no?, como alimentos o viviendas. O sea, no podemos hablar de resiliencia si las necesidades más inmediatas no están cubiertas, ¿vale? Por ejemplo, imaginemos una intervención, ¿vale?, que brinde contención emocional mientras asegura acceso a servicios esenciales. Es algo que tiene un impacto mucho más profundo y duradero. O sea que la resiliencia en estos casos no es solo un objetivo individual, ¿no?, sino un esfuerzo colectivo. O sea, al trabajar con estos grupos no solo estamos ayudando a las personas, sino también fortaleciendo a las comunidades y promovemos ahí ese cambio positivo y duradero. Con esto hemos explorado cómo la resiliencia puede manifestarse y fortalecerse en diferentes niveles, desde el individual hasta el comunitario. Y dicho esto, ahora vamos a trabajar con un caso práctico para integrar los conocimientos de este módulo. Así que te invito a que pongas pausa al vídeo y leas el caso de Lucía en el manual. Y ahí encontrarás cómo se aplican los pasos clave del modelo de intervención en crisis. Tómate tu tiempo, reflexiona sobre el desarrollo del caso y vuelve aquí cuando estés listo. Te espero. Bienvenido de vuelta. Ahora que has leído el caso de Lucía, vamos a destacar algunos puntos clave que pueden ayudarte a entender mejor cómo llevar a cabo una intervención en la práctica. Primero, recuerda que no todas las intervenciones se desarrollan de manera ideal, ¿vale? Por ejemplo, si la validación emocional no funciona de inmediato, no te preocupes. O sea, a veces el simple hecho de estar presente, demostrar disponibilidad y transmitir calma, ¿no?, con el lenguaje corporal es suficiente para generar confianza. Segundo, en el caso de los niños no necesitas planificar actividades lúdicas complicadas. Algo tan simple como ofrecerles papel y lápices para dibujar o invitarles a jugar con objetos sencillos puede darles ese espacio seguro para procesar sus emociones. Y por último, el empoderamiento no siempre implica resolver todos los problemas en el momento. Incluso acciones pequeñas como ayudar a Lucía a organizar un plan para las próximas horas, ¿vale?, puede ser un gran paso para que recupere ese sentido de control sobre su situación. O sea que recuerda, cada paso que das cuenta. Lo más importante es adaptar tu intervención a las necesidades y capacidades de las personas, de acompañarlas en ese proceso de recuperación de forma respetuosa y hacerlo de una manera humana. Sigamos aprendiendo y avanzando juntos.
Con esto concluimos el módulo 2, donde exploramos las bases teóricas y los modelos de intervención que sustentan los PAPs. A lo largo de este hemos visto cómo el conocimiento psicológico, neurobiológico y emocional pues nos permite comprender, ¿no?, mejor las respuestas humanas ante el estrés traumático. Y también aprendimos a estructurar nuestras intervenciones a través de modelos efectivos como proteger, calmar, conectar y empoderar, siempre con el objetivo de apoyar a las personas en su proceso de recuperación. Más allá de los conceptos, este apartado lo que nos recuerda, ¿no?, es esa importancia de adaptar nuestras estrategias a las necesidades únicas de cada individuo y contexto, ¿no? Y cómo, pues, oye, tales herramientas pueden marcar esa distinción en momentos de alta vulnerabilidad. Ahora estamos listos para avanzar al módulo 3, donde veremos los principios éticos y las competencias que debe tener un interviniente en crisis. En este módulo vamos a hablar de los valores fundamentales que guían nuestro trabajo, de las habilidades esenciales para brindar un apoyo efectivo y cómo cuidar de nosotros mismos para garantizar intervenciones sostenibles. Así que te espero en el próximo módulo.